La tarde en la hacienda Vista Alegre. Nadie esperaba que la tarde de humillación pública en la hacienda más imponente de la ciudad se convirtiera en el momento en que un hombre, con un mono gastado y manos callosas, revelara ser el verdadero dueño de todo aquello. La brisa cálida de octubre bailaba por los jardines meticulosamente cuidados de la propiedad de Ricardo Alarcón, llevando consigo el aroma de jazmines y el eco lejano de conversaciones elegantes. Era una de esas tardes doradas que parecían hechas a medida para eventos sociales de alta alcurnia, donde cada detalle respiraba opulencia y cada invitado lucía su importancia como una medalla invisible en el pecho. Octavio Hernández ajustó su sombrero de paja descolorido y se agachó para recoger las hojas secas que habían caído cerca de la piscina infinita. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como los de alguien que ha aprendido a encontrar el ritmo en la repetición. Las manos, marcadas por décadas de trabajo, sostenían cada hoja con una delicadeza que contrastaba con la rudeza aparente de su aspecto. A sus 62 años, Octavio cargaba sobre sus hombros encorvados una historia que pocos conocían. Sus ojos, de un marrón profundo como tierra recién arada, habían presenciado transformaciones que harían parecer cualquier novela una ficción barata. Pero allí, en ese momento, él era solo otro trabajador invisible en medio del espectáculo de vanidades que se desarrollaba a su alrededor. La fiesta de Ricardo Alarcón estaba en su apogeo. Empresarios influyentes circulaban por los jardines con copas de champán, sus risas resonando entre las palmeras imperiales. Socialites exhibían vestidos que costaban más que un coche de gama media, mientras periodistas especializados en chismes de la alta sociedad aguardaban el momento oportuno para capturar algún escándalo que diera lugar a titulares sensacionalistas. Ricardo, un hombre de 45 años con el ego inflado por la fortuna heredada, pontificaba en el centro de un grupo de admiradores. Sus gestos teatrales y su voz impostada revelaban a alguien acostumbrado a ser el centro de atención, el tipo de persona que confundía respeto con sumisión y admiración con adulación. «No se imaginan el trabajo que cuesta mantener una propiedad como esta», se jactaba Ricardo, gesticulando hacia los jardines. «Se necesita un ojo avisor para cada detalle, un sentido estético refinado que, convengamos, no está al alcance de cualquiera». Los invitados asentían con sonrisas calculadas, esas sonrisas que dicen más sobre interés que sobre acuerdo genuino. Era un teatro bien ensayado, donde cada actor conocía su papel y lo representaba con la precisión de quien dependía de ese escenario para mantener su posición social. Fue en ese momento que la mirada de Ricardo se fijó en Octavio, quien continuaba su trabajo con la misma tranquilidad de siempre. Había algo en la postura serena del jardinero que irritaba profundamente a Ricardo, como si esa paz interior fuera una afrenta a su constante necesidad de validación externa. «Alguien puede retirar a este señor de aquí», la voz de Ricardo cortó el aire como un cuchillo. El silencio que siguió fue de esos que hacen que el tiempo parezca detenerse. Algunos invitados bajaron la mirada, avergonzados, otros, habituados a los excesos de Ricardo, se limitaron a sonrisas contenidas, como si fueran cómplices de una broma interna. Octavio no levantó la cabeza inmediatamente, sus manos continuaron el movimiento de recoger las hojas como si las palabras de Ricardo fueran solo otro ruido de fondo. Había una dignidad silenciosa en su postura, una resistencia que no necesitaba palabras para manifestarse. «¿Estás sordo también?», insistió Ricardo, ahora con una sonrisa cruel jugando en sus labios. «Debe ser de esos que se conforman con poco, pobre de espíritu y de bolsillo». Las risas que siguieron fueron nerviosas, incómodas. Incluso los más insensibles entre los invitados parecían percibir que algo se estaba saliendo de control. Había una crueldad innecesaria en el tono de Ricardo, una necesidad de humillar que revelaba más sobre sus propias inseguridades que sobre el carácter de su víctima.
Octavio finalmente se incorporó, moviéndose con la misma calma deliberada que caracterizaba todos sus gestos. Sus ojos encontraron los de Ricardo, y por un momento fue como si dos realidades completamente diferentes chocaran en el aire. De un lado, la arrogancia nacida del privilegio, del otro, la serenidad forjada en la adversidad. Con permiso, señores y señoras, la voz de Octavio era baja, pero llevaba una autoridad que hizo que todos los presentes se volvieran hacia él. Hubo algo en su tono que hizo que Ricardo retrocediera medio paso. No era amenaza, no era confrontación, era simplemente la presencia de alguien que sabía exactamente quién era y cuál era su lugar en el mundo. Malentendido. Ricardo intentó mantener el tono burlón, pero su voz traicionó una nota de incertidumbre. ¡Qué malentendido! Usted no es más que un... «Soy Octavio Hernández», lo interrumpió el jardinero, su voz ganando un volumen que no necesitaba ser alto para ser oído por todos. La frase cayó sobre los invitados como una bomba silenciosa. Algunos sonrieron pensando que era una broma de mal gusto, otros fruncieron el ceño, intentando procesar la información. Ricardo soltó una carcajada forzada, pero sus ojos revelaban una confusión creciente. «¿Qué tontería es esta?», Ricardo intentó retomar el control de la situación. «¿Están oyendo esto? El jardinero se ha vuelto loco». Pero Octavio no había terminado. Sus manos, todavía sucias de tierra, buscaron en el bolsillo trasero de su mono y sacaron una cartera de cuero gastada. De ella sacó una elegante tarjeta de presentación que le tendió a Ricardo con la misma cortesía que usaría una flor. Ricardo tomó la tarjeta con dedos temblorosos y leyó en voz alta, su voz perdiendo fuerza con cada palabra. Octavio Hernández, propietario de la hacienda Vista Alegre. Se detuvo, su rostro palideando. Esto no puede ser verdad. Un murmullo recorrió la multitud como una ola. Los celulares fueron discretamente levantados, las cámaras comenzaron a capturar el momento. La periodista Mariana Suárez, conocida por su olfato para los escándalos, se acercó con los ojos brillantes de expectativa. «Señor Octavio», dijo, su voz profesional enmascarando la excitación que sentía, «¿está diciendo que usted es el propietario de esta propiedad?». Octavio asintió tranquilamente. «Hace más de 5 años, para ser exactos, compré esta hacienda a través de un intermediario, manteniendo mi identidad en secreto. El señor Ricardo era mi inquilino, con un contrato que venció hace 6 meses». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo abrió y cerró la boca varias veces como un pez fuera del agua. Su mente parecía incapaz de procesar la información, de aceptar que su realidad había sido trastocada en cuestión de minutos. «Esto es imposible», murmuró Ricardo, su voz ahora casi un susurro. «Soy Ricardo Alarcón. Soy conocido. Tengo negocios. Yo...» «Señor Ricardo», Octavio interrumpió gentilmente pero con firmeza. «Usted tiene negocios en quiebra y deudas que le impiden renovar cualquier contrato. Mi abogado intentó contactarlo varias veces en los últimos meses». Fue entonces que un hombre de traje oscuro se destacó entre la multitud. Doctor Roberto Álvarez, uno de los abogados más respetados de la ciudad, sostenía un maletín de cuero que parecía contener documentos importantes. Muchos invitados lo reconocieron inmediatamente, y su presencia allí dio aún más credibilidad a las palabras de Octavio. «Buenas tardes, señores y señoras», saludó el doctor Álvarez con la formalidad de quien estaba acostumbrado a lidiar con situaciones delicadas. «Puedo confirmar que el señor Octavio Hernández es, de hecho, el propietario legal de esta propiedad. Tengo aquí todos los documentos necesarios para comprobarlo». Abrió el maletín y sacó una serie de papeles que comenzó a leer en voz alta. Escrituras, contratos, certificados de registro, todo estaba allí, en blanco y negro, confirmando lo que parecía imposible. El hombre que había sido humillado minutos antes
Era el verdadero dueño de todo aquello. Ricardo tambaleó, buscando una silla para apoyarse. Su arrogancia se había disipado completamente, sustituida por una confusión que rozaba la desesperación. Los invitados que, momentos antes, lo adulaban, ahora lo observaban con una mezcla de vergüenza y morbosa curiosidad. Pero, ¿cómo? Ricardo finalmente logró articular. ¿Cómo es posible? Octavio se quitó el sombrero de paja y se pasó la mano por el cabello canoso. Era hora de revelar una historia que había guardado en secreto durante tanto tiempo. Una historia que explicaría no solo su situación financiera, sino también su elección de vivir de una manera tan sencilla. Señores y señoras, Octavio comenzó, su voz tomando un tono más personal. ¿Me permiten contarles una historia? Una historia que tal vez ayude a aclarar algunos puntos. Los invitados se acercaron, formando un círculo a su alrededor. Incluso aquellos que inicialmente se habían reído de la situación, ahora parecían genuinamente interesados en escuchar lo que tenía que decir. Hace 30 años, era un joven ingeniero recién graduado, lleno de sueños y ambiciones. Trabajaba en una empresa de tecnología que, en aquel entonces, parecía prometedora. Desarrollé un sistema de automatización para la agricultura que, hoy en día, se usa en haciendas de todo el mundo. Octavio hizo una pausa, sus ojos perdiéndose en la distancia, como si estuviera viendo escenas de un pasado lejano. Estaba casado con una mujer maravillosa, Elena, y teníamos una hija, Sofía. Vivíamos en una casa sencilla, pero éramos felices, muy felices. La multitud permaneció en silencio, hipnotizada por la transformación que estaba ocurriendo ante sus ojos. El humilde jardinero se estaba revelando como alguien con una historia mucho más compleja de lo que cualquiera había imaginado. Pero el éxito de mi invención lo cambió todo. Continuó Octavio, su voz cargada de una tristeza que ni los años habían logrado borrar. De repente éramos ricos, muy ricos, y cometí el error de creer que el dinero haría nuestra vida mejor. Comenzó a caminar lentamente entre los invitados, sus manos gesticulando suavemente mientras hablaba. Compramos una mansión aún más grande que esta, coches de lujo, joyas, viajes a lugares exóticos. Me volví tan obsesionado con acumular riqueza que olvidé prestar atención a mi familia. Una lágrima solitaria rodó por el rostro de Octavio, pero continuó hablando. Elena intentó advertirme varias veces. Decía que había cambiado, que ya no era el hombre con el que se había casado. Pero yo estaba ciego por la ambición, sordo a los pedidos de auxilio de la mujer que más amaba en el mundo. Las palabras de Octavio resonaban por el jardín, creando una atmósfera de intimidad que contrastaba fuertemente con la frivolidad de la fiesta que había ocurrido minutos antes. Algunos invitados tenían lágrimas en los ojos, otros bajaban la cabeza avergonzados. Pero, ¿cómo? Ricardo finalmente logró articular. ¿Cómo es posible? Octavio se quitó el sombrero de paja y se pasó la mano por el cabello canoso. Era hora de revelar una historia que había guardado en secreto durante tanto tiempo. Una historia que explicaría no solo su situación financiera, sino también su elección de vivir de una manera tan sencilla. Señores y señoras, Octavio comenzó, su voz tomando un tono más personal. ¿Me permiten contarles una historia? Una historia que tal vez ayude a aclarar algunos puntos. Los invitados se acercaron, formando un círculo a su alrededor. Incluso aquellos que inicialmente se habían reído de la situación, ahora parecían genuinamente interesados en escuchar lo que tenía que decir. Hace 30 años era un joven ingeniero recién graduado, lleno de sueños y ambiciones. Trabajaba en una empresa de tecnología que, en aquel entonces, parecía prometedora. Desarrollé un sistema de automatización para la agricultura que, hoy en día, se usa en haciendas de todo el mundo. Octavio hizo una pausa, sus ojos perdiéndose en la distancia, como si estuviera viendo escenas de un pasado lejano. Estaba casado con una mujer maravillosa, Elena, y teníamos una hija, Sofía.
Vivíamos en una casa sencilla, pero éramos felices, muy felices. La multitud permaneció en silencio, hipnotizada por la transformación que estaba ocurriendo ante sus ojos. El humilde jardinero se estaba revelando como alguien con una historia mucho más compleja de lo que cualquiera había imaginado. Pero el éxito de mi invención lo cambió todo. Continuó Octavio, su voz cargada de una tristeza que ni los años habían logrado borrar. De repente éramos ricos, muy ricos, y cometí el error de creer que el dinero haría nuestra vida mejor. Comenzó a caminar lentamente entre los invitados, sus manos gesticulando suavemente mientras hablaba. Compramos una mansión aún más grande que esta. Coches de lujo, joyas, viajes a lugares exóticos. Me volví tan obsesionado con acumular riqueza que olvidé prestar atención a mi familia. Una lágrima solitaria rodó por el rostro de Octavio, pero continuó hablando. Elena intentó advertirme varias veces. Decía que había cambiado, que ya no era el hombre con el que se había casado. Pero yo estaba ciego por la ambición, sordo a los pedidos de auxilio de la mujer que más amaba en el mundo. Las palabras de Octavio resonaban por el jardín, creando una atmósfera de intimidad que contrastaba fuertemente con la frivolidad de la fiesta que había ocurrido minutos antes. Algunos invitados tenían lágrimas en los ojos, otros bajaban la cabeza avergonzados. Una noche, Elena se llevó a Sofía y me dejó. Octavio continuó, su voz ahora casi un susurro. No por otro hombre, no por dinero. Me dejó porque me había convertido en un extraño en mi propia casa, porque había cambiado el amor por el lucro, la presencia por el prestigio. Se detuvo y se quedó parado en el centro del círculo, como un actor en el escenario de un teatro íntimo. Intenté recuperarla, por supuesto. Ofrecí aún más dinero, prometí cambios que ambas sabían que no podría cumplir. Pero ya era demasiado tarde. Elena había encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Y Sofía había aprendido a vivir sin el padre que nunca estaba presente. ¿Y entonces?, preguntó Mariana Suárez, su voz profesional dando paso a una curiosidad genuinamente humana. Octavio sonrió, pero era una sonrisa llena de melancolía. Lo perdí todo. No el dinero, eso siguió llegando, pero perdí lo que realmente importaba. Y fue entonces que me di cuenta de que me había convertido exactamente en el tipo de persona que despreciaba cuando era joven, alguien que medía el valor de las personas por su cuenta bancaria. Sofía, que había permanecido callada, finalmente habló. Papá, mamá quería venir aquí para decirte que está orgullosa de ti. Las dos lo estamos. Has encontrado el camino de regreso a quien realmente eres. Octavio sintió las lágrimas correr libremente por su rostro. Lo siento mucho por todo lo que ustedes pasaron por mi culpa. Lamento haber perdido tantos años siendo alguien que ni siquiera reconocía. Elena tocó gentilmente el rostro de Octavio. No te disculpes por el pasado, celebra el presente. Te has convertido en el hombre que siempre supe que podía ser. Y eso vale más que cualquier disculpa. Pasaron toda la tarde conversando, compartiendo historias de los años que habían pasado separados, riendo de viejos recuerdos y creando esperanza para el futuro. No era una reconciliación romántica, había demasiado tiempo y muchos cambios para eso. Pero era algo aún más valioso. Era la sanación de una familia que había aprendido a amarse de un... Esa noche, sentado en su banco en el jardín, Octavio reflexionó sobre el extraordinario viaje que su vida se había convertido. Había comenzado como un joven ambicioso, transformándose en un hombre arrogante, perdiéndose en la oscuridad de la avaricia, y finalmente encontrando la luz de la sencillez y el propósito. El jardín a su alrededor era más que plantas y flores, era una manifestación física de su propia transformación, cada macizo representando una lección aprendida, cada flor simbolizando un momento de crecimiento, cada árbol siendo una prueba de que, con tiempo y cuidado, hasta las raíces más dañadas pueden florecer de nuevo.
Pensó en Ricardo, que había encontrado su propio camino de redención. Pensó en Elena y Sofía, que habían encontrado la generosidad para perdonar y amar de nuevo. Pensó en todos los visitantes que habían venido buscando inspiración y habían encontrado en su historia sencilla el valor para transformar sus propias vidas. Pero sobre todo, Octavio pensó en el hombre en el que se había convertido, no el ingeniero exitoso, no el millonario arrogante, no el hombre perdido y quebrado que había sido durante tantos años. Pensó en el jardinero, en el hombre sencillo que había aprendido que la verdadera riqueza estaba en la capacidad de nutrir vida, de crear belleza, de tocar corazones sin esperar nada a cambio. Una suave brisa pasó por los jardines, llevando consigo el aroma de las rosas que había plantado el primer año después de comprar la propiedad. Eran rosas rojas, del mismo tono que Elena solía usar en los labios cuando eran jóvenes. Había plantado esas flores como una forma de mantener viva la memoria del amor que había perdido, pero ahora percibía que representaban algo mucho más profundo. Representaban la capacidad humana de renacer, de encontrar belleza incluso después de los inviernos más rigurosos del alma. Octavio se levantó del banco y caminó lentamente por los senderos de piedra que él mismo había colocado, una a una, durante los primeros meses en la propiedad. Cada piedra había sido elegida cuidadosamente, no solo por su funcionalidad, sino por su belleza singular. Así como las personas, pensó, cada una tenía su propia forma, su propia textura, su propia contribución al todo. Se detuvo ante un pequeño invernadero que había construido para proteger las plantas más delicadas durante el invierno. A través del cristal empañado, podía ver las plántulas que estaba preparando para la próxima temporada. Algunas eran flores, otras eran vegetales, algunas eran hierbas medicinales que donaba a la clínica donde Sofía trabajaba. Cada semilla plantada era un acto de fe en el futuro, una creencia de que cosas buenas aún estaban por venir. En los meses que siguieron a la revelación pública de su identidad, Octavio recibió cientos de cartas y correos electrónicos de personas que habían sido conmovidas por su historia. Había cartas de ejecutivos que habían reexaminado sus prioridades, de padres que habían decidido pasar más tiempo con sus hijos, de personas que habían encontrado valor para perdonar antiguos rencores. Una carta en particular lo había conmovido profundamente. Era de una joven empresaria que escribió: «Señor Octavio, su historia me salvó de convertirme en la persona que más temía llegar a ser. Estaba en camino de repetir los mismos errores que casi destruyeron mi familia. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para elegir un camino diferente». Esas cartas se convirtieron en parte de su rutina diaria. Todas las noches, después de cuidar de los jardines, se sentaba en su sencilla mesa de madera y respondía personalmente cada una de ellas. No eran respuestas estandarizadas o formales, sino mensajes genuinos de aliento, pequeñas semillas de esperanza que plantaba en los corazones de las personas que lo buscaban. Ricardo se convirtió en un visitante regular. Inicialmente, sus visitas estaban marcadas por disculpas y expresiones de gratitud, pero con el tiempo evolucionaron a conversaciones más profundas sobre la vida, el propósito y el significado. Ricardo había descubierto una pasión por trabajar con niños necesitados y frecuentemente compartía historias conmovedoras sobre las vidas que estaba ayudando a transformar. «Ya sabes, Octavio», dijo Ricardo durante una de sus visitas, mientras ayudaba a regar las plantas, «yo solía medir mi éxito por la envidia que causaba en los otros. Ahora lo mido por la sonrisa genuina de los niños con los que trabajo. Es una métrica mucho mejor». Octavio sonrió, observando cómo las manos de Ricardo, antes preocupadas solo por su propia apariencia, ahora cuidaban las plantas con ternura genuina. «Lo que has aprendido, Ricardo, es que la verdadera felicidad no viene de ser superior a los otros, sino de ser útil para ellos». Fue en una tarde de diciembre, casi un año después del incidente que cambió sus vidas, que Octavio recibió una llamada que lo sorprendió. Era Elena, y su voz llevaba una urgencia que él no había escuchado en años.
Octavio, puedes venir al hospital. Sofía ha tenido un accidente. El mundo de Octavio pareció detenerse. Todos sus descubrimientos sobre la paz interior y la satisfacción parecieron insignificantes ante la posibilidad de perder a su hija. Corrió al hospital, sus manos aún sucias de tierra, su corazón latiendo con un miedo que había olvidado ser capaz de sentir. En el hospital, encontró a Elena en la sala de espera, sus ojos rojos de tanto llorar. Ella corrió a sus brazos cuando lo vio, y por un momento fueron solo dos padres desesperados, unidos por el amor que compartían por su hija. ¿Qué ha pasado?, preguntó Octavio, su voz quebrada por la emoción. Accidente de coche, logró decir Elena entre sollozos. Volvía de la clínica, alguien se saltó el semáforo. Los médicos dicen que se recuperará, pero Octavio, tuve tanto miedo de perderla. Se abrazaron en silencio, compartiendo un miedo que trascendía todas las rencillas del pasado. En ese momento no eran ex marido y ex mujer, eran padres, unidos por el amor incondicional que sentían por su hija. Sofía se recuperó completamente, pero el susto sirvió como un poderoso recordatorio para todos ellos de la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. Durante los días que ella estuvo en el hospital, Octavio y Elena se turnaron a su lado, cuidándola con una dedicación que los hizo recordar los primeros años de matrimonio. «Papá», dijo Sofía durante uno de esos días, su voz aún débil pero llena de cariño, «gracias por estar aquí. Gracias por convertirte en el hombre que siempre quise que fueras». Octavio tomó la mano de su hija, sintiendo una gratitud abrumadora por la segunda oportunidad que la vida le había dado. «Gracias a ti por perdonarme, hija mía. Gracias por darme la oportunidad de ser el padre que merecías tener desde el principio». El accidente, irónicamente, unió aún más a la familia. Elena comenzó a visitar la hacienda regularmente, no como exesposa, sino como una amiga querida y la madre de su hija. Sofía, después de su recuperación, comenzó a organizar visitas regulares con niños de la comunidad para que pudieran aprender sobre jardinería y sustentabilidad. Fue durante una de esas visitas que Octavio tuvo una de las experiencias más gratificantes de su nueva vida. Una niña de 8 años, tímida y retraída, se acercó a él mientras enseñaba a los niños sobre el ciclo de crecimiento de las plantas. «Señor Octavio», dijo con una voz casi inaudible, «¿mi planta puede crecer aunque empiece muy pequeña?». Octavio se arrodilló para quedar a la altura de la niña, sus ojos encontrándose con los de ella. «Claro que sí, querida. De hecho, las plantas que empiezan pequeñas a menudo se convierten en las más fuertes y bonitas de todas». «¿Aunque empiece en un mal lugar?», insistió la niña, y Octavio se dio cuenta de que no estaba hablando solo de plantas. «Especialmente si empieza en un mal lugar», respondió suavemente, «porque entonces aprende a valorar cada gota de agua, cada rayo de sol, cada momento de cuidado. Se vuelve fuerte porque tuvo que luchar para crecer». La niña sonrió por primera vez desde que había llegado, y Octavio sintió su corazón llenarse de una felicidad que ninguna conquista financiera jamás le había proporcionado. Meses después, supo a través de Sofía que la niña provenía de una familia problemática, pero que había comenzado a mostrar señales de mejoría después de esa conversación. Incluso había comenzado un pequeño jardín en el patio de su casa, cuidando algunas plántulas que Octavio le había dado. Esa experiencia cristalizó para Octavio el verdadero propósito de su viaje. No se había convertido en jardinero solo para encontrar paz personal, se había convertido en jardinero para aprender a cultivar esperanza en los corazones de las personas, para plantar semillas de transformación que florecerían mucho más allá de su propia existencia. En el segundo aniversario del incidente que había cambiado su vida, Octavio organizó una pequeña celebración en los jardines. Invitó a todas las personas que habían formado parte de su viaje. Ricardo, que ahora dirigía un centro comunitario para jóvenes en riesgo. Elena y Sofía, que se habían convertido en sus socias en varios proyectos sociales. Dr. Álvarez, que se había convertido en un amigo querido.
Mariana Suárez, que había seguido su historia y se había convertido en una defensora de causas sociales. Pero los invitados más especiales fueron las decenas de personas comunes que habían sido tocadas por su historia de alguna manera. Niños que habían aprendido sobre jardinería, adultos que habían encontrado inspiración para cambiar sus vidas, familias que se habían reconciliado después de años de distanciamiento. Amigos, dijo Octavio, de pie en el centro del jardín que se había convertido en un símbolo de transformación, hace 2 años era un hombre perdido, fingiendo ser alguien que no era, midiendo mi valor por la envidia de los demás. Hoy soy exactamente quien siempre quise ser, alguien que cultiva vida, que siembra esperanza, que cosecha gratitud. Miró alrededor a todos los rostros presentes, cada uno representando una historia de crecimiento y transformación. Pero la lección más importante que aprendí no fue sobre jardinería, fue sobre humanidad. Aprendí que todos somos semillas con potencial infinito. Algunos de nosotros solo necesitamos agua y sol para florecer. Otros necesitamos tormentas para romper las duras cáscaras que les impiden crecer. Elena, que estaba de pie junto a Sofía, se limpió una lágrima de la cara. Ricardo, que sostenía la mano de uno de los niños del centro comunitario, asintió con comprensión. Mariana, que se había convertido en una documentalista de historias inspiradoras, filmaba discretamente el momento. Lo que me gustaría dejarles hoy, continuó Octavio, no es mi historia, sino una invitación. Una invitación para que cada uno de ustedes encuentre su propio jardín que cultivar. No necesita ser un jardín literal, puede ser una familia, una comunidad, una causa, un sueño. Lo importante es encontrar algo que puedan nutrir con amor, paciencia y dedicación. Él hizo una pausa, observando cómo sus palabras eran recibidas por los presentes. Porque al final, cuando nuestro viaje terreno llegue a su fin, no seremos recordados por lo que acumulamos, sino por lo que cultivamos. No por lo que tomamos del mundo, sino por lo que le dimos. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo con tonos rosas y dorados que se reflejaban en los pétalos de las flores alrededor. Era el fin de un día más, pero Octavio sabía que también era el comienzo de algo nuevo para cada persona presente. Él había plantado semillas en esos corazones y ahora le correspondía a cada uno decidir cómo cuidarlas. Cuando todos los invitados se fueron, Octavio se encontró solo en los jardines una vez más. Pero esta vez la soledad no estaba impuesta. Era una soledad rica, llena de recuerdos felices, de conexiones significativas, de propósito cumplido. Caminó hasta su banco favorito y se sentó, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. Pensó en su viaje, de la ambición ciega a la humildad genuina, de la arrogancia tóxica a la sabiduría serena, del aislamiento egocéntrico a la conexión amorosa con el mundo a su alrededor. Su celular vibró suavemente. Era un mensaje de la chica tímida que había visitado los jardines meses antes. Señor Octavio, mi plantita ha crecido, y yo también. Gracias por enseñarme que hasta las semillas pequeñas pueden convertirse en algo bonito. Octavio sonrió, sintiendo su corazón llenarse de una gratitud profunda y duradera. Él había encontrado su propósito, ser un jardinero de almas, alguien que ayudaba a otras personas a descubrir y cultivar lo mejor de sí mismas. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba los jardines con su luz plateada, Octavio Hernández se quedó dormido en el banco donde pasaba sus noches, rodeado de las flores que había plantado y cuidado con tanto amor. Soñó con jardines infinitos, donde cada persona que había tocado florecía en su propia belleza única, creando un mundo más bonito, más amable, más lleno de esperanza. Y así, el hombre que había comenzado como un jardinero humilde, se reveló no solo como un propietario rico, sino algo mucho más valioso, un cultivador de transformaciones, un sembrador de esperanza, un jardinero del ala humana. Su mayor riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en los corazones que había tocado, en las vidas que había cambiado, en el amor que había cultivado en un mundo que siempre necesitará más jardineros como él.